¿China es lo que es por Estados Unidos o cómo ves ese crecimiento? Vos literalmente me estás preguntando si Estados Unidos empolló el huevo a la serpiente. Básicamente. En un sentido de error estratégico involuntario, sí. En el caso puntual de Argentina, Argentina tiene su economía en un más del 40% anclada a la China, donde obviamente tenemos además compromisos de deuda con China y donde además le hemos cedido a China la administración de obras públicas estratégicas en ámbitos que son fundamentales para la infraestructura nacional. Rutas, puertos, aeropuertos. Eso no se puede barrer de un minuto al otro ni desanclar, tirar la llave. ¿Y qué pasa si los ministerios de defensa de ciertos países que tienen armamento nuclear ponen como administradores de sus sistemas de alerta temprana A la IA. de ataque a la IA? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Hoy tenemos la oportunidad de repasar un poco este libro que se llama La Guerra de las Superpotencias. ¿No te pasa seguido que tengas la chance de comprar un libro, leerlo y después charlar con el autor? Así que es un poco más darme el gusto a mí, pero la idea es que vos también puedas disfrutar de esta conversación con Álvaro Sicarelli. Álvaro, un gusto, gracias por venir. Julián, muchísimas gracias por esta invitación, que como hemos hablado, estaba muy expectante a recibirla. Sí. Y bueno, me estoy dando el gusto. Se dio, ¿no? Y aparte es literal. Compré el libro, leí y a los 4 días de casualidad nos pusimos en contacto, así que acá estamos. Muy contento. Vamos a ir repasando algunas partes del libro, mezclarlo un poco con el presente. A mí me deprimió ya un poco cómo arranca el libro, pero bueno, es la tesis general. En la página 32 dice: la guerra es consustancial, no una anomalía pasajera, y los esfuerzos por morigerar sus efectos deben partir del postulado de reconocer que es imposible eliminarla. Incluso más, que la guerra, y no la paz, es el verdadero motor de la historia y del progreso. ¿Por qué la guerra es el motor del progreso? ¿Por qué la guerra decís que ha movilizado a la historia? Bueno, ahí tenés, digamos, la columna vertebral de la tesis que dio inicio a la escritura de este libro como conclusión de los años que vengo estudiando desde los clásicos de la guerra, digamos, como desde su ángulo estratégico, y los grandes historiadores de la guerra desde que el hombre es hombre, o por lo menos de los últimos 2500 años. Donde mi conclusión es que la paz no es la norma, es la excepción, que el conflicto es la regla, y lo que ha buscado el ser humano como especie que se va cada vez más civilizando es acotar los periodos de conflicto y extender los periodos de paz. De la misma manera de acotar el daño de la violencia, exactamente, del daño material directo que generan los conflictos bélicos, y por supuesto las muertes y los daños colaterales. Ese sería, digamos, lo que me impulsó. Y vos me planteás que, ¿por qué es el motor de la historia? Bueno, cuando uno analiza la historia de la guerra, se encuentra que cuando se generan conflictos que son en primera instancia bilaterales, ¿no? Cuando hablamos de la guerra convencional entre dos estados, de los reinos más antiguos, las ciudades-estados, hasta los estados nacionales actuales, las sociedades de esos estados, con sus dirigentes, ¿no?, ponen a disposición del aparato de guerra todos los recursos estratégicos del Estado que llevan a impulsar que muchos sectores, como por ejemplo el complejo científico-tecnológico, desarrollen mejoras al instrumento militar vigente que tienen, pero además innovaciones para obviamente tener, ¿no?, una situación de ventaja frente a su adversario. Lo que hemos crecido en materia de comunicación entre la Primera y Segunda Guerra Mundial es un ejemplo tremendo. Las guerras napoleónicas generaron la base del proceso de industrialización de Europa continental, que no fue al nivel quizás del proceso de la revolución industrial generada en Inglaterra, pero que los países de la Europa continental que formaron parte de la alianza antinapoleónica tuvieron que acelerar ese proceso, que después fue transferido a la órbita civil y a la vida cotidiana. Eso por un lado. En la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, y la Segunda Guerra Mundial, ya ahí el salto es cuántico. Yo te podría decir, amén de armamento, energía nuclear, que después fue utilizado para el campo civil, por ejemplo, la medicina. Y además, propulsores, telecomunicaciones. Sabemos bien que hoy lo que conocemos como Internet en realidad surge del famoso ARPANET, que era la red
codificada que tenemos primero Estados Unidos con el Departamento de Guerra y después los aliados para, ¿no? Enviarse comunicaciones encriptadas y tenerse ahí sí una posición de ventaja frente a las potencias del eje. Te podría nombrar infinidad de avances tecnológicos que a veces uno le agarra como pudor porque pareciera como que estamos esperando la próxima guerra para ver qué avance nos trae. Pero te pongo un ejemplo que es bastante interesante, que es el Wi-Fi. Sí. El Wi-Fi lo inventó y lo pensó y después lo estructuró una actriz de Hollywood que se llamaba Hedy Lamarr, Ok. que era una emigrada austríaca que por su condición de judía y esposa de un magnate de armamentos que tuvo que escaparse también por su condición de judío, entre paréntesis, luego de haberle vendido armamentos a la Italia fascista, por ejemplo, ella al ver el avance de las tropas alemanas por toda Europa y la posibilidad de que lograran conquistar Inglaterra o el Reino Unido como paso previo a conquistar el continente americano, empezó a pensar de qué manera, por ejemplo, la Armada norteamericana y las marinas que formaban parte de los aliados podían evitar, y los submarinos, detectar los misiles, los torpedos. Sí, Entonces creó la banda ensanchada, que era cómo desorientar a los torpedos enemigos. Y ella lo pensó utilizando un piano, esto es largo de explicar, búsquenlo. Hedy Lamarr, bueno, y hoy Wi-Fi. Y además de esa misma invención también se creó el Bluetooth. Claro, sí. Hay una correlación entre la desesperación por sobrevivir en ver cómo inventamos los recursos para agilizar eso. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, la industria farmacéutica que se utilizó para crear el gas ciclón, por ejemplo, y también ¿no? la guerra química, después sirvió para desarrollar antibióticos. Claro. Sí. Entonces, digamos, yo entiendo que es chocante decirlo, pero es un facto. Es la verdad. Digamos, y está ahí, bueno, ahí hay fuentes, o le está más detallado en el libro. De hecho, nombraste un caso que ahora no recuerdo puntual, de una invención que se intentó hacer y al final por cuestiones de radiación no lo hicieron, no lo aplicaron en guerra, pero en cuestión de años ya se aplicaba para la detección de cáncer de... El uranio 235. Ahí está, eso. Que para la guerra no sé si no había servido, no me acuerdo. No servía y era costoso, pero obviamente los científicos que después salieron del complejo militar industrial, por ejemplo el norteamericano o el inglés, fueron a trabajar al sector privado o trabajaron, por ejemplo, para una organización muy interesante que es la RAND Corporation, que es un think tank que primero surge dentro de la Fuerza Aérea Norteamericana junto con financiamiento de empresas dedicadas a la defensa. Bueno, empezaron a plantear y crear patentes que a su vez después se las vendieron a empresas farmacéuticas o a empresas que creaban instrumental para la medicina. Sí, la guerra nos ha impulsado y nos ha llevado a donde estamos ahora, tal cual. O sea, digamos, aguante la guerra, viva la paz. ¿Sí? Estamos, desde que escuchamos a Trump despertar políticamente, la palabra que más debe haber dicho es China. China. Una obsesión por China, que obviamente es justificada, es el principal enemigo de Estados Unidos. La pregunta es, que yo lo descubrí esto con el libro, no lo sabía antes, ¿China lo inventó Estados Unidos? O sea, ¿China es lo que es gracias a Estados Unidos? Vos en una parte del libro mencionás que en el 79... Y leo textual, el presidente Jimmy Carter le otorgó a China el estatus de nación más favorecida, permitiendo así que pudiera acceder a las preferencias arancelarias negociadas entre cualquier país del mundo y los Estados Unidos desde el 34. Y después busqué, desde ese momento China crece un 9% su PBI anual, lo cual es una animalada. ¿China es lo que es por Estados Unidos o cómo ves ese crecimiento? Vos literalmente me estás preguntando si Estados Unidos empolló el huevo de la serpiente. Básicamente. Que ahora se lo está... Bueno, a ver, en un sentido de error estratégico involuntario, sí, pero surge incluso antes. Cuando el propio presidente Richard Nixon, con el asesoramiento de Henry Kissinger, que era su secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, como hoy lo es Marco Rubio, que ocupa los dos cargos, para abrirle un nuevo frente estratégico a la Unión Soviética, decide absorber como un aliado circunstancial, pero muy importante, a China, reconociéndolo no como
Estado soberano, porque en ese momento todavía Estados Unidos seguía reconociendo a la República de China, Taiwán, como la auténtica China, Claro. y a la República Popular como un Estado insurgente y un Estado, ¿no?, que estaba violando la soberanía del régimen que estaba en Taipei. Decide, bueno, empezar a tener vínculos de cooperación científico-tecnológica, cultural. El propio Nixon visita a China, que era como el patio trasero de la Unión Soviética. Previamente lo había hecho Kissinger, y eso obviamente empieza a hacer un lavaje de cara a una China que venía con el arrastre de dos situaciones que fueron terribles: el famoso gran salto adelante, que generó una de las hambrunas más grandes que vivió la humanidad por el delirio de extrema industrialización fallida que se impuso el propio Mao, y después, como agravante, la llamada revolución cultural, que fue, bueno, un proceso de autoritarismo, censura, persecución, presidio y tortura a intelectuales y científicos que no se alineaban con las locuras y los delirios que tenía Mao, que se creía más que un gran líder político, que efectivamente lo fue. Se creía que era al mismo nivel de lo que pasó con por ejemplo, Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, que se creía que era el filósofo más grande del mundo y el científico más esclarecido. Entonces, un poco fue un lavaje. Ahora, eso pasó en el 72. Luego viene Gerald Ford, que mantiene una relación equilibrada con Estados Unidos. Viene Jimmy Carter, que es todo lo que vos planteás, que es casi un reconocimiento de soberanía, casi que ya con eso le reconoce, pero ahí está lo que yo entiendo el error estratégico involuntario. Creyeron que reconociéndolo, entre comillas, desde el aspecto económico, no le iban a dar el impulso que le terminaron dando después, o que se terminó aprovechando China después, que reconociéndolo directamente como nación independiente, que sucedió un par de años después. Bien. ¿Te entiendes? Y no, por lo económico, porque lo económico les va a dar, obviamente, prosperidad, y van a terminar quedando como aliados económicos nuestros, pero nunca lo van a volcar en lo militar, en lo político, en lo científico tecnológico, hasta que llega Deng Xiaoping, que reemplaza a Mao y al maoísmo ortodoxo y inicia un proceso de reformas, de modernización económica, que no es solamente privatizar, no es solamente desburocratizar, no es solamente permitir, por ejemplo, al pequeño, mediano agricultor, comerciante y generar riqueza, sino de empezar ya a instalar a China no como potencia. Y llega el año 2001, si mal recuerdo, cuando la Organización Mundial del Comercio, a instancias de los propios Estados Unidos, es reconocida economía de mercado, y ya, obviamente, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y con el cambio de paradigma de Hu Jintao, porque esto es interesante también, espero no estarme extendiendo. No. Pero me parece que es interesante verlo, porque por algo China es China, ¿no? Sí. Desde Deng Xiaoping hasta Xi Jinping pasaron 4 presidencias, de un promedio de 10 años cada una, más o menos. Sí. Cada uno tuvo un norte estratégico, que es lo que se conoce como el pensamiento del presidente, que es la traducción exacta. Sí. Entonces, el pensamiento del presidente Deng, el pensamiento del presidente Jiang Zemin, el pensamiento del presidente tal. Cada uno tuvo un norte. Entonces, como Deng Xiaoping tuvo la modernización económica, Jiang Zemin se encontró con qué escenario, que la modernización económica, que había creado una nueva clase empresaria, claro, pequeña, mediana y grande, y que dijo, entonces es mejor tenerlos adentro del sistema que afuera, y el sistema, que es el partido, y creó la teoría del tridente. ¿Cuál es la teoría del tridente? El partido lo componen los obreros, los intelectuales y ahora los empresarios. Bien. Ya, paso enorme. Por eso hoy tenemos las grandes corporaciones privadas que en sus directorios no menos del 20% están incluidos comisarios del partido que controlan que esa empresa tome todas las decisiones económicas con absoluta libertad, salvo que contradigan la línea del partido. Claro. ¿Bien? Viene Hu Jintao y que dice, ahora que tenemos a los empresarios, a los innovadores y a los emprendedores dentro del partido, todo esa gran masa de recursos excedentes que estamos generando a tasas, las famosas tasas chinas del 9% de crecimiento por PBI, vamos a volcarlo ¿a qué? A la modernización del complejo científico-tecnológico, y vamos a dejar de ser un mero país
ensamblador. Y además vamos a aprovechar que como desde el año 2001 nos reconocieron como economía de mercado y los norteamericanos y los occidentales hicieron offshoring y nos trajeron a todas sus grandes corporaciones tecnológicas a producir en territorio chino y que además nos trajeron que su conocimiento Sí. tecnológico, sus Que era lo más patentes, valioso. y nosotros fuimos bastante vivos, que les hicimos poner nuestros técnicos y nuestros obreros, ahora vamos a transformarnos en una potencia en una potencia tecnológica. Y todo eso que generó 10 años de un proceso que empezó a generar admiración. Llega Xi Jinping y ¿sabe qué? Yo voy a hacer la suma de todo lo anterior, Más, más que voy a hacer la síntesis final de la cultura universal china. Yo voy a hacer la cultura tradicional imperial, con las grandes dinastías, los Tang, los Song, los Ming, más la gloria del partido. Y por sobre todas las cosas, yo voy a liderarlo hasta que me tengan que sacar con los 2 piecitos para adelante. sí. ¿Y qué logró? No solo una revitalización de un discurso y un relato y un espíritu patriótico, que ya no es solamente el propio revolucionario del comunismo, sino además de la China que fue, es y va a ser. ¿Y cómo lo va a hacer? Como presidente vitalicio. Xi Claro. Jinping se va a morir en el cargo. Lo que solo logró Mao, porque era Mao, pero sus antecesores no. Ujú. Y además, Xi Jinping ostenta los 3 cargos del poder absoluto chino, que antes quizás Mao tenía 2 y le dejaba otro a otro para equilibrar. Sí. ¿Qué es? Secretario general del partido, la máxima autoridad de China, jefe del Estado, presidente, Ujú. y presidente de la Comisión Militar Central, o sea, jefe del poder militar. Entonces, frente a eso, Occidente y hoy muchos en Estados Unidos dejaron de agarrarse la cabeza para, desde el Consejo de Seguridad Nacional, desde el Departamento del Tesoro, decirle a Trump, hay una manera de, primero, contener esto y nosotros dar el paso de avanzada. Bien. Y ante este avance y crecimiento que es increíble, o sea, 20 años es nada en la historia. Este año no es nada diferente, es la mirada, dice el dicho, ¿no? 20 años en la historia de un país realmente es nada y cuando vemos el crecimiento es desbordante lo que ha pasado con China. ¿Hace bien la Argentina al abrazarse a Donald Trump? Porque no es a Estados Unidos, es a Donald Trump. O sea, si cae Trump, nos influye fuertemente, directamente. ¿Cómo ves esta decisión de Javier Milei de avanzar con... Tiraste muchos ángulos, porque una respuesta con muchos ángulos. Porque esa primero de que si cae Trump todo se da vuelta, yo no sé si cae Trump, el que lo siga, sea demócrata o si es republicano, de seguro va a continuar. Y yo espero que si no se presenta la... Sí, pero depende si es o Rubio, no sé si... Ya, te me adelantaste. Muy bien, muy bien. Yo soy de los que anhelan que en el caso de que Donald Trump cumpla con el espíritu no impuesto por la Constitución, pero sí autoimpuesto por los presidentes de autolimitarse a no tener un segundo mandato, si se considera el anterior como el primero y no consecutivo, el que lo suceda sea Marco Rubio, porque me parece que es la versión más pulida, más definida, y además es el continuador de esta estrategia de seguridad hemisférica que plantea Sí. Donald Trump, que tiene una particularidad, que después de muchos años Estados Unidos vuelve a tener algo que ofrecerle a sus aliados. No, muchachos, estén con nosotros porque no les queda otra. No, es Sí, sí. A ver. la estrategia, el corolario de Donald Trump es muy claro. El corolario a la doctrina Monroe. América para los americanos, Ujú. ahora es el hemisferio occidental para los occidentales. Y solamente el hemisferio occidental será para los occidentales y será próspero y seguro para todos si cuenta con la preeminencia absoluta de Estados Unidos como potencia económica, política, militar y cultural. Para eso no puede haber presencia y mucho menos dominio sobre los activos estratégicos de todo el hemisferio occidental de los adversarios / enemigos de Estados Unidos. O sea, China y aliados como Rusia, Irán, Corea del Norte y tantos otros. Bien. Entonces, ante esa posición, no les dice, estén conmigo, muéranse. No, vengan porque van a tener todos estos beneficios. Bueno, por ejemplo, puede ser el acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos.
tenemos que ver cuál se termina aprobando. Puede ser el reconocimiento de economía preferente para Argentina y otros países, que eso acelere que inversiones americanas se radiquen en la Sí. Argentina. Todo esto no sucedió todavía, está todo Está todo en proceso, sí, sí. perfecto. Ahora, vos me preguntaste, en el caso puntual de Argentina, Argentina tiene su economía en un más del 40% anclada a la China, donde obviamente tenemos además compromisos de deuda con Ujú. China, y donde además le hemos cedido a China la administración de obras públicas estratégicas en ámbitos que son fundamentales para la infraestructura nacional. Rutas, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas. Entonces, eso no se puede barrer de un minuto al otro ni desanclar, ¿no? Y tirar Sí, la sí, sí. llave. Por eso yo a veces entro en conflicto, porque claro, es un sueño para mí volver a ver a Argentina dentro de un esquema de cooperación hemisférica con Occidente y además llevándose bien con las grandes democracias del Extremo Oriente, con India, con Japón, con Corea del Sur, aunque yo veo bastante descuidada. Yo no veo una política tan activa, o con Israel, Sí. pero también, como soy un realista en materia de política exterior, sé el estado objetivo de Argentina. Sí, sí, sí. Entonces creo que ese alineamiento automático, que además como todo alineamiento automático se tiene que construir con los años, bajo confianza, y siempre pongo el ejemplo del de Israel. Israel tiene, el Estado de Israel tiene el alineamiento automático con Estados Unidos, con tanta cercanía, después de 60 años de construir ese vínculo, donde Israel ha sido beneficiada por una transferencia de asistencia directa de más de 700.000 millones de dólares, tanto civil como militar. Y preferencias de todo tipo. Israel fue el segundo país del mundo que firmó un tratado de libre comercio con Sí, sí, Estados sí. Unidos en el 85. Entonces no es que Israel se regala, y le llevó 60 años. Imaginemos los argentinos encima con los vaivenes que tuvimos, que Estados Unidos, por más amor que hoy le tenga Trump a Milei, tienen todo el derecho del mundo a mirarnos con sospecha, Obvio. porque somos un país tan pendular y donde la política exterior estuvo más al servicio de los intereses de partido y de los intereses electorales de los gobiernos de turno que, salvo honrosas excepciones, que en los intereses Sí. nacionales del mediano y largo plazo. Entonces yo quizás pensaría en algo más triangular, A ver. pivotear entre las dos superpotencias, Ujú. con una afinidad más en materia geopolítica, en materia de seguridad, defensa, cooperación científico-tecnológica, cuestiones que tienen que ver con la erradicación de complejos industriales a la Argentina con Estados Unidos, y mantener la cuestión del comercio exterior, más que nada el sector agropecuario, que es el que más nos demanda, Sí. con China, con naturalidad. Por lo menos en una transición. En una quizás. transición, hasta que se nos abran grandes mercados como puede ser Vietnam, como puede ser India, como puede ser Japón, como puede ser Corea del Sur, como puede ser, por ejemplo, Singapur, como puede ser Arabia Saudita y el Golfo Pérsico, que nos compren tanto más alimentos como China. Y además te digo algo, Julián, China y Estados Unidos tampoco piden tanto. A veces veo No bien tanto. un poquito de sobreactuación, pero ¿De qué lado? ¿De los dos lados o de- hay a veces un amor que ya, viste, medio tóxico. Sí, sí, sí. Y uno habla también. Sí, obviamente, están recontentos en Estados Unidos e Israel, pero también a veces dicen, ay, habría que bajar un poquitito. Pero Donald Trump diciendo, si no ganan las elecciones, ¿cómo fue que dijo? Se van a morir. ¿Te Bueno, acordás que Donald Trump. bueno, por eso, digamos, tenemos a alguien que sobre el fuego le pone que no se den con mucha facilidad. La posibilidad de decir cosas abruptas y decir cosas así impactantes está directamente relacionado con tu capacidad de autonomía estratégica. El líder de Estados Unidos se puede permitir, Sí, sí, sí. dentro de un margen de cierta responsabilidad, decir un montón de cosas porque tiene la espalda, digo la espalda, ¿no? Sí, sí, sí. Así Sí. bien ancha. Y a nosotros a veces, viste, John, por más que está Lula, no tendría no tendría el vínculo que hoy tiene el gobierno de Milei con Brasil que tiene. Claro. Bien. Parece innecesario. Pero bueno, también la suerte electoral lo está favoreciendo a Milei. Asume en días José Antonio Kast en Chile. Se espera que en Colombia, bueno, ya Bolivia y Ecuador Ujú. están alineados. Se espera que en Colombia gane un partido o un candidato de centro derecha o de derecha. Brasil, muy probablemente también haya un cambio de signo. Quedaría quizás Uruguay. Bueno, veremos la transición en Venezuela.
pero no por eso vos tenés que solamente ajustar la política exterior a tus gustitos ideológicos. Bien. Nombraste Venezuela. Estamos a poco de que se cumplan 2 meses de... ¡Vengan a buscarme! No, no. ¡Vengan! Si quieren, se lo tomas una Se lo tomaron muy literal. Es un acontecimiento histórico. No sé si ahí en la historia... Estoy medio apagado porque ya no se habla más, ¿viste? No se habla más, pero ¿pasó en la historia algo parecido con lo de Venezuela? Algo que vos recuerdes que se pueda... Abducir a un... Sí. No, y te sumo todo lo demás, porque la Casa Blanca haciendo memes de eso. Bueno, para... Hay una pero digo, hay una cuestión de los acontecimientos históricos. Cuando uno agarra cualquier libro de historia, todo se ve con un nivel de magnitud de solemnidad. Y de ahora nos reímos desde la Casa Blanca de que sacamos a Maduro. Mira, hay una media muerte del libro donde yo analizo la denominada doctrina Reagan. Sí. La doctrina Reagan tiene una particularidad que fue innovadora porque si bien tuvo un discurso fuertemente anticomunista y antisoviético, la idea del imperio del mal, operó más en un marco de guerra híbrida por un lado, ahora vamos a explicar qué, y además fue uno de los primeros en utilizar la cultura popular mainstream como elemento de desgaste. Cuando digo guerra híbrida, en vez de accionar directamente con las fuerzas norteamericanas sobre territorio en disputa por aproximación con la Unión Soviética, ¿qué hizo? Financió a grupos insurgentes o a guerrillas o a tanto urbanas como rurales, ya sea, por ejemplo, de países satélites, para empezar a desestabilizar o a los gobiernos satélites o a la propia Unión Soviética. Sin armas, desde lo emocional y discursivo. Eso es la guerra con armas, ¿no? En el caso de Afganistán fue un caso. Sí. Bueno, te financiaron a los que hoy conocemos como a los mujahidines y a los que hoy conocemos como los talibanes. Después también hizo intervenciones directas, como en el caso de Granada o en el caso, no Reagan, eso que Reagan, y en el caso más adelante Bush padre con Panamá. Pero después sí tuvo una política de financiar hasta grupos de rock, películas, Rambo. ¿En serio? ¿Qué pasa con Rambo? Pero Rambo es la propaganda número uno No la del sé. sueño americano. Sí. O sea, decir, a los buenos están todos acá, los malos están acá. Cuando Rocky, cuando va a la Unión... Hagamos así, enlistame 5 películas de propaganda que vos decís, esto ya era Rambo y Rocky son juegos de guerra. Sí. Incluso además mete ahí el tema de la idea de la inteligencia artificial. Y siempre poner en alerta dos cosas. Los malos están todos acá y estos malos encima son los que nos pueden poner en el riesgo de una guerra termonuclear. Siempre ellos van a tocar primero el botón rojo antes que nosotros. Sí. Entonces vos lo ves con muchísimas películas, series. Qué sé yo, por ejemplo, este tema famosísimo de los Pet Shop Boys, Go West. Sí. Go West. Es casi un himno para... Go West, ve a Occidente. Pero vos decís que Estados Unidos financiaba o impulsaba... Bueno, había un montón de editoriales, sí. think tanks, escritores, ¿saben? Por documentos desclasificados de la CIA, incluso hasta pensadores de izquierda, que operaban internamente para desarticular a los partidos comunistas en Europa. Había intelectuales de izquierda franceses que operaban con un discurso de izquierda para desautorizar, deslegitimar y acusar de lo peor a los partidos comunistas de sus países como satélites del interés de Moscú en Europa Occidental. Bien. Eso entra dentro de la categoría de guerra híbrida. No, guerra híbrida es... Bueno, algunos lo incluyen. Yo guerra híbrida entiendo las guerras de aproximación, las guerras donde vos utilizás factores desestabilizantes y agentes de provocación interno. Hoy, por ejemplo, podríamos decir que la guerra híbrida del hoy es el ciberataque, la fake news, el deepfake, tenés infinidad, las que llaman las guerras de colores, hay muchísimos aspectos que se podrían utilizar ahí. La guerra por ver quién domina la inteligencia artificial. Exactamente, las operaciones encubiertas, el espionaje industrial, precisamente el que tiene que ver con el campo de la tecnología militar. Es muy amplio, o sea que fue un pionero Reagan en eso. Sí. Y hoy yo creo que Trump, después otros hablan de la teoría del hombre loco, ¿no? Incluido yo, ¿no? Esta idea de proyectar la imagen de un líder absolutamente inestable, impredecible y hasta violento, capaz de apretar el botoncito rojo, lo que hace que tanto aliados como adversarios
se replieguen a la mesa de negociación y terminan acordando. Lo más rápido Es posible. lo que pasó con la famosa tablita de los No, aranceles. sí. A la par que les iban nombrando, se tomaban un avión los Sí, sí, afectados sí. para negociar. En menos de 3 días ya estaban todos sentados. Y ojo que los acuerdos que tuvieron después fueron beneficiosos para los países que fueron a negociar con Trump. Ninguno Sí, sí, salió sí. perdiendo. O sea, ¿viste? Tan loco no es. Frente a este avance, por la primacía total en el hemisferio occidental, basado en la idea de que le vas a negar, primero impedís el avance y además le vas a negar el acceso total a los activos estratégicos a China, que eso se denomina negación estratégica, ¿no? Como criterio. Del otro lado, ¿qué está pasando con China? Yo creo que China no está retrocediendo. China se detuvo. Y con ese manejo extraordinario de la paciencia estratégica, observa. La filosofía china. ¿No? Y siempre digo lo mismo. Occidente sigue pensando con la idea del ajedrez. Avanzar, retroceder, pero siempre tomar posiciones, capturar y dominar. Y China es rodear. Rodear e influir. Influir. No importa con gobierno de derecha, con gobierno de izquierda. No importa países del primer mundo, emergentes o del tercero. Zonas de influencia cada vez más amplias. Bien. Con una diferencia que se da ahora con Xi Jinping, que es Xi Jinping ahora quiere tener el factor militar muy desarrollado, muy modernizado y con una capacidad de empezar a responderle en múltiples posibles teatros de operaciones a Estados Unidos y sus aliados. En el libro, obviamente, es todo Estados Unidos versus China, China versus Estados Unidos. Pero ¿y el pequeño Putin en qué queda en todo esto? ¿Dónde está Rusia? ¿Qué pasa con Rusia? No, Rusia efectivamente es una potencia, pero es una potencia que opera de aliado y de pivot de China. Yo estoy convencido. Esos que quieren equiparar y hablan de un mundo tripolar. Sí. No, ¿No coincidís con esa teoría? Rusia hoy es una potencia militar. Sí. Y te diría que lo es más que nada por poseer un arsenal nuclear estratégico que hereda de la Unión Soviética, que en muchos casos lo modernizó y que en muchos casos dijo que lo achicó y no lo achicó, violando los propios tratados de no proliferación y de desarme que firmó. Por otro lado, la economía rusa es una economía con una baja diversificación, altamente primarizada y que dependía muchísimo de las regalías de la exportación de energía, ¿no? Claro. De gas, de petróleo. Hoy, con las sanciones y con la salida de grandes corporaciones occidentales que trabajaban, o sea, que digamos que aportaban a consolidar el sistema financiero, el sistema de industria energética, eso obviamente, y a cambio recibió un fuerte apoyo de China que la condiciona. O sea, hoy es al revés. Lo que antes era... Total, Bueno, el patio trasero trasero. de China es Rusia. Claro. Y sí estoy convencido de que si hace ya 3 años. Sí, No, de la guerra de Ucrania. 4. Vamos, Febrero del 23. Sí, No, del del 22. 22. Sí. Febrero del 22, 4 años. Si Rusia hizo lo que hizo fue con la anuencia de China. Claro. Porque China lo cubre en gran parte de los efectos colaterales de las sanciones. Pero esa teoría de, bueno, Estados Unidos, toda América. El China, mapita que dice, sí. escrito con Rusia, Ucrania y Europa. que es el famoso mapa de 1984. ¿Qué ¿no? pensás de eso? No. Oceanía, Eurasia y Estasia. No encaja. No. Y además, con potencias ya que no son emergentes, que no van a dejarse absorber. Cuando ves ese mapa, ves a India y Arabia Saudita bajo la órbita de China. No hay chance. Un día, yo creo que después de o sea, yo escribí 4 libros, publiqué 3, o sea que el próximo sería mi 5º escrito, mi 4º publicado. Luego creo que voy a escribir un libro sobre la gran estrategia de India. Ok. ¿No? Porque ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema para... ¿No? Digamos, la idea de autonomía estratégica. Y ahí tenés de pivoteo, de cómo pudo decir, bueno, de acá para acá con China y de acá para acá con Estados Unidos, para resumirlo. Yo no veo a India renunciando a eso, mucho menos a Arabia Saudita, que es en realidad, y salvo por Qatar, la dueña de Medio Oriente. Llega a haber un cambio de régimen de Irán, ya cambia muchísimo. No veo. ¿Y a Europa no la ves entregada? Europa tiene capacidad de defensa. Perdona, a Europa la veo muy complicada, no entregada, muy complicada. Para defender. Y bueno, papi, acá hay una cuestión fundamental. Si vos desde mediados de la década del 90 te arrodillaste
y pusiste en el altar de la corrección política el relativismo cultural, que te plantea de que todas las culturas son ética y moralmente equiparables, y encima lo hiciste desde tus históricas grandes usinas del pensamiento, que en Estados Unidos es la famosa Ivy League, ¿no? Sí. Si entre 7 y 10 universidades más importantes, Berkeley, Columbia, Stanford, Harvard, Princeton, Yale, donde está todo bien, todo vale, la ciencia... Casamos así con el multiculturalismo. Claro, con todo eso que incluye la indefensión militar, las fronteras abiertas, el cuestionamiento permanente de tu población nativa frente a las instituciones que, por supuesto, siempre tienen que ser mejoradas, ayornadas y modernizadas, pero que llegan a ser tan cuestionadas que nadie las respeta, y hasta las mismas normas de convivencia. Hoy Europa está discutiendo, y hasta la propia izquierda está discutiendo, la idea del burka. Sí. Hoy, justo antes de venir, estaban viendo Sí. los debates en España en todo esto, la salvajada que es el burka. Se acordaron un poquito tarde, cuando decían que el burka era parte de la libertad de la mujer. O sea, Europa se encapsuló en una guerra, Claro, lo que pasa es que en una cuestión ideológica que nunca llevó a ningún lado. y permeó en América Latina también, Sí. con encima el populismo. Así que fue un cóctel. ¿Entran ahí los Terrian? Yo ya hay cosas que... No, vengo de una generación donde entiendo. Bueno, yo ya me estoy volviendo... Yo era el joven de la generación anterior. Sí. Ahora ya soy el viejo de la nueva. Sos el viejo conservador. La verdad, bienvenido sea, pues si tengo que ser. En muchos aspectos soy un enorme admirador de las nuevas generaciones y promotor. Y en otros me dan ganas de pegarles unos castañazos que me preocupan, ¿no? Los Ethereums y todo esto, no. O sea, estamos discutiendo todo. Estamos discutiendo desde lo básico. Hay momentos donde tenés que recibir un sopapo. ¿Sí? Un sopapo a tiempo es un... No, iba a decir un Terrian menos, pero es un montón muy fuerte. Pero sí, parece dar la sensación que... Es horrible que sea haga patria, casi imperial. Un Terrian sí lo vi. Amerita otro libro eso. Sumado a que en Argentina se discute en un municipio si está mal o bien tener baches. Sí. En una provincia se discute si está bien o mal que las fuerzas provinciales de seguridad cooperen con las federales por luchar contra el crimen. Sumada A nivel nacional estamos en las tasers y la reforma laboral. Y a nivel nacional estamos discutiendo si está bien o mal tener convenios colectivos de la década del 70 o si la inflación es buena. Y por otro lado, sí, que supuestamente es de colectivista que el que aportó 42 años reciba una jubilación como corresponde. Entonces, que el Estado le resuelva eso, ya te hace un zurdo desear eso. Entonces, es todo muy básico. Bien. Porque obviamente está el servicio de estrategias de comunicación políticas y electorales que necesitan profundizar, ir hacia los extremos para agitarla y ganar elecciones. Después, si gobernamos bien... Apunte a otro tema. Vemos, ¿no? Otro tema, vamos viendo. Álvaro, la verdad que el libro toca muchas cuestiones que muchas las fuimos conversando. Para ir cerrando, a mí hay una escena que me ha traumado hace poco viendo Oppenheimer, es el cierre de la discusión la charla entre Oppenheimer y Einstein, que le dice que te acordabas cuando vinimos a hablarte de la bomba, que teníamos miedo de que la bomba explote y que nunca termine esa explosión y que termine el mundo. Sí, ¿cuál es el problema? Creo que así fue. En el libro hablas demasiado de bombas nucleares, hablas demasiado, obviamente, como venimos hablando de las armas. ¿La humanidad ya acabó su propia tumba? ¿Ya con las guerras estamos condenados? ¿La bomba nuclear? Hablo mucho de disuasión nuclear, sí, a la que sigo reivindicando como un elemento más de una estrategia global de equilibrio de poderes. Efectivamente, vos tenés declaradas 9 naciones que son poseedoras de arsenal nuclear estratégico, siendo 2 las que tienen el mayor arsenal, Estados Unidos y Rusia, y China, que obviamente por las propias restricciones de la comunidad internacional no llegará a tener el nivel de Estados Unidos ni el de Rusia, pero a través de Rusia opera, sí. Pero sí está desarrollando vectores con una capacidad de llegada que son tanto más modernos quizás que los norteamericanos. Entonces, lo que reivindico es, tiene que existir la disuasión nuclear para que el arma nuclear, que solo fue usada 2 veces como arma atómica, pero ahora la termonuclear fue creada para nunca ser usada, porque el día que sea usada
por ataque y retaliación. Esta serie que damos en Sí. llamar La Humanidad va a vivir su última temporada, te llamas los últimos capítulos de la última temporada. Bueno, no hay ganador. Ujú. Es la destrucción mutua asegurada. Ahora se agrega un conflicto más, ¿Cuál? la inteligencia artificial. ¿Por qué es un conflicto? ¿Y qué pasa si los ministerios de defensa de ciertos países que tienen armamento nuclear ponen como administradores de sus sistemas de alerta temprana A la IA. de ataque a la IA? Porque consideras que es mucha más rápida, Sí. calcula más y de repente se confunde, como en la película Juegos de Guerra Sí. de la década del 80. Ahora, claro, si nosotros estamos viendo que los medios argentinos, salvo honrosas excepciones, vos ves un articulito chiquitito así que dice, el año 22, en marzo del 22, en Ginebra se reunieron altos mandos del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano y del Ministerio de Seguridad Nacional chino y de la Comisión Militar Central para acordar exclusivamente que ellos nunca van a poner a la IA, sino que van a poner el factor humano. Sí. Eso tendría que ser un Una portada, sí, titular sí. impresionante y no es nada, no. Se interesa lo que pasa en MasterChef, que me encanta, divino. Amo Marixa, te amo Marixa Bali, Cachaca, solo más grande gay. La amo también a Yanira La Torre, pero Hay cosas más relevantes. ahí, no, en su justa medida, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces eso queda ahí y el mundo sigue girando. Y ya no estamos hablando de inteligencia artificial, ya no hablamos de inteligencia general artificial, ya estamos hablando de superinteligencia artificial. La singularidad la tenemos a la vuelta de la esquina. Ujú. ¿A cuánto estamos de que ya no solamente piense más, sino que sienta como un ser humano? Que elabore un inconsciente. Sí, sí, sí. El problema quizás no va a tener un super yo. La inteligencia, o sea, que la reprima. Y quizás los humanos no tengamos una Sarah Connor. Bienvenidos a un capítulo más optimista de la política analizada. Álvaro, la verdad que un placer, muchísimas gracias por venir. Última pregunta, los escritores, ¿qué están hablando en materia de inteligencia artificial con esto de las redacciones, el mundo de la escritura, de los libros? ¿Qué se conversa? No, yo me reprimo muchísimo a usarla. Quiero, siquiera para corregir. Yo sigo contratando, tengo una editora que es editora y correctora. Y confías en que ella no no lo sabía. Ahora, por ejemplo, para consultar, por ejemplo, yo aprendí mucho a promptear Sí. en el sentido de decirle, por favor, necesito que me hagas un promedio general de estadísticas en torno a, no sé, crecimiento de cuánto porcentaje del Producto Bruto de todas estas naciones se destina a defensa y puntualmente hay una lista Sí, obvio, de obvio. equipamiento y me hace un cruzamiento, Sí, le sí. sale y eso, y lo cito. Olvidate. A saber que hay muchas cosas citadas. Pero la redacción per se no. Y vos sabés que me pasa algo que, ay, Dios, pido a Dios y mi cerebro, no sé, es que vos quizás me conoces menos, pero mucha gente que me conoce, que lee mis libros, dice, mira Álvaro, puedo estar a favor o en contra de lo que decís, pero cuando leo, te escucho. Te escucho. Sí. Dicen, sos vos. Y yo lucho mucho para, por supuesto, sin interrupciones, sin trabalengua, pero que se Sí, ve sí, sí, soy se, yo, se, que se- soy se yo, me sienta el autor. que me están Tal cual. escuchando a mí. Y eso lo heredé de mi gran maestro Juan José Sebrelli, uno de los más grandes ensayistas y Ujú. pensadores argentinos, fallecido ya va a ser 1 año y medio, camino hace 1 año y medio, que Álvaro, vos puedes estar acertado o equivocado. Pueden defenderte o pueden criticarte. Lo que nadie puede decir que cuando leo un libro tuyo no parece de Álvaro. Claro. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y para mí es fundamental. Bien, perfecto. Álvaro, muchísimas gracias A por vos, venir. me encantó. Para quien te esté viendo por primera vez, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Así se pone. Bueno, Instagram, Twitter, Facebook, ¿A cuál es? YouTube, en YouTube e Instagram más que nada, y en YouTube van a encontrar todo el material, ya sea las cápsulas que genero, los nuevos profetas, a sangre fría, o mis participaciones en otros streamings. Por ejemplo, acá, bueno, no sé cómo va a ser esto, va a haber recortes. Sí, va a haber una cortes. Va a ser collab. Sí, obviamente. Bueno, igual es obviamente. como colaborador y bueno, y después mándeme el programa completo y lo subo si me autorizás también Obvio. en mi YouTube. Sí, 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 perfecto. Así que bueno, gracias por venir. A vos. Y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte, de activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.